Buenas noches con cada uno de ustedes. Hoy Continuando con nuestra charla sobre el valor de formar el carácter, hoy vamos a hablar sobre la gratitud y esperamos que podamos entender y, y disfrutar de este tiempo. Un momentito, está cargando la máquina. Muy bien, vamos a aprender sobre la gratitud en esta noche. Ahora, quisiera hacer una pequeña introducción sobre esto hoy día. ¿Qué es la gratitud? Es un término que proviene de agradable. En el latín se usa otro término, pero su traducción es agradable y está relacionado con hablar bien también en otro idioma, por ejemplo, con adorar. Entonces, cuando se habla de gratitud, se habla, por ejemplo, de ir a una deidad y agradecerle. Por ejemplo, los bárbaros agradecen a su Dios, los judíos agradecen a su Dios, los griegos agradecen a su Dios por las cosechas, los incas también. Entonces, la gratitud es un acto de reconocimiento verbal o por una acción que da una persona a otra por un acto de generosidad recibida. En otras palabras, es por algo que tú has recibido, por algo que han hecho hacia tu favor, entonces tú ahora respondes con unas palabras o con un gesto o con un acto. ¿Y cómo debe ser la gratitud? Pablo, hablando a los colosenses, dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios. Entonces, yo creo que a nosotros los hombres nos interesa aprender sobre esto porque a veces en casa no nos han catalogado como un hombre agradecido. Así es. ¿Por qué hablar de gratitud? Porque los seres humanos somos muy ingratos, somos resentidos y pobres de espíritu. En esta imagen hay una fábula, por ejemplo, del lobo y el avestruz. ¿Avestruz o pelícano? Entonces, el que tiene pico largo, dice que el lobo estaba atorado con un hueso en su garganta y de pronto ve al ave que tiene pico largo y le dice, tú que tienes pico largo, por favor, ayúdame que tengo un hueso incrustado en mi garganta que yo te lo voy a recompensar muy bien. Entonces el pájaro mete su pico y saca el hueso que está atorado en su garganta y después que saca el hueso, el pájaro le dice, ya hice lo que me pediste, ahora quiero que tú cumplas tu parte. Y el lobo le dice, mira, debes estar agradecido porque te he tenido entre mis dientes, dentro de mi boca ha estado tu cabeza y yo te he perdonado la vida. Más bien tú debes estar agradecido. Así somos los seres humanos ingratos, nos hacen favores, pero no más bien nosotros queremos que nos agradezcan a nosotros. La gratitud es una de las virtudes que libra al ser humano de muchos sentimientos negativos.
como la duda, el sufrimiento, la ira, el fracaso, la culpa o la necesidad personal. Esto lo leí en un artículo y me gustó y por eso lo puse ahí. Un hombre agradecido es un hombre, podríamos decir, que vive mejor su libertad. Así es. Entonces, ¿por qué hablar del valor de la gratitud? El hombre que practica el valor de la gratitud hace de su medio ambiente un mundo mejor y hace que su vida diaria sea más alegre. Porque, por ejemplo, si en tu casa tú le dices, gracias, mi amor, o a tu hijo le dices, gracias, hijo, por esto, o en tu trabajo dices, gracias por esto, entonces como que manifiestas una tranquilidad, una libertad, y la otra parte también te lo va a responder. El hombre que agradece se desconecta de la insatisfacción y se conecta con la paz y con el amor. Por eso decimos agradecer sin pensar, porque para agradecer no tienes que pensar, razonar, simplemente recibes algo o un saludo o un cumplido o un presente, lo que debes hacer es agradecer sin pensar. Agradece sin esperar en el momento. Agradece con alegría. Sí, porque están haciendo algo bueno contigo. El hombre que agradece muestra lo bueno que hay en su corazón. El hombre que no agradece todavía sigue mostrando lo duro, el vacío que hay en su corazón. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de ser agradecido? Por ejemplo, evitamos el desaliento. No estamos desalentados, estamos animados. Nos liberamos de resentimientos. ¿Por qué? Porque el resentido se distancia, tiene algo en contra del otro. El agradecido no, tiene algo a favor del otro. Nos volvemos en mejores amigos. ¿Por qué? Porque somos más cercanos, dialogamos, conversamos. Pasamos momentos más agradables porque hasta podemos sonreír juntos, podemos darnos un abrazo, recibimos mayor aprecio de los demás. Sí, la gente dice, este amigo o esta persona es chévere. ¿Por qué? Porque te da la mano, te agradece, es muy gentil, muy caballero. Entonces, es una buena persona. Y aquí hay una oración de un hombre que empieza a mostrar gratitud al Señor. Dice que estaba este hombre enfermo y se fue a un lugar para ser tratado. Y cuando llegó a ese lugar, después de un tiempo empezó a orar y una enfermera lo vio. Dijo, su oración fue, Señor, te bendigo porque me permitiste ser un leproso. La enfermera extrañada le protestó, pero ¿cómo podéis dar gracias a Dios por desgracia tal? Porque por ella vine al hospital de la misión y hallé a mi Salvador y voy al cielo a vivir con él que tanto nos amó. Entonces, está agradeciendo por la lepra. Yo creo que en este tiempo el COVID está llevando a mucha gente a agradecer a Dios por la vida. Está llevando a agradecer a Dios cuando de pronto le quitan el tubo de la garganta y puedan decirle ya no necesita el tubo, ya vas a salir. Están agradeciendo a Dios por el COVID. Mientras tanto, estos hombres estaban tomando, bebiendo en cualquier lugar, pero no estaban agradeciendo a Dios. Así es. Entonces, encerrados en sus casas, hace mucho, el año pasado, por ejemplo, 3 meses, y mucha gente empezó a agradecer a Dios porque decía, ahora me he dado cuenta que tengo una familia, que estoy más cerca a ellos, que he podido pasar tiempo. Entonces, siempre hay un motivo por qué agradecer, encontrar las cosas buenas. Pero lo opuesto a la gratitud es la ingratitud.
¿Qué es la ingratitud? ¿Ya? Olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Eso es. La ingratitud del hombre es una conducta desagradable. Alguien dijo esto. Cruel y despreciable. El hombre es el ser más ingrato de la tierra. Sí, las mujeres creo que son más agradecidas, los niños son más agradecidos, pero el hombre, cuando hablamos de un hombre adulto, ya no es muy agradecido, pierde los modales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, José, un, un joven hebreo que había sido llevado a Egipto y él sabía describir, interpretar los sueños y por una acusación de violación, una mujer, la esposa de Potifar, hizo que le llevaran a la cárcel. Pero en la cárcel él estaba bien y siempre confiando en el Señor. Y en la cárcel habían dos personas. Uno era panadero y el otro era copero que estaba en la cárcel. Y tuvieron un sueño y estos hombres le contaron a José y José le dijo a los dos qué significaba el sueño y se cumplió. Pero dice el texto, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Porque José le había dicho, dile a Potifar, ¿ya? Que se acuerde de mí. Se había olvidado. Una vez que salió libre de la cárcel, se olvidó de alguien que le había interpretado los sueños. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí encontramos ya a la humanidad siendo descrita por Pablo, que somos seres ingratos para con Dios. No somos capaces de agradecer a Dios. Y cuando encontramos a Pablo hablando a Timoteo, Pablo hace una descripción de la conducta del hombre de los últimos tiempos. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y continúa la lista. Total, en estos tres versículos podemos ver en tres circunstancias distintas que el hombre, el varón, como nosotros, somos descritos como seres ingratos. Y si la Biblia nos presenta así, nosotros necesitamos entender que así somos, no somos agradecidos. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, algunas frases que hablan sobre la ingratitud. Dice, la tierra no produce nada peor que un ingrato. Lo dijo Pluvio, un griego. Porque hay mucha gente ingrata. Otro pensamiento dice, se nos da esta hermosa vida, este hermoso mundo, y lo destruimos con ingratitud y odio. Así es, por falta de gratitud a la vida, a la familia, tiramos la basura, tiramos de todo. ¿Por qué? Porque no sabemos responder. Otro pensamiento, la ingratitud es siempre un tipo de debilidad. Nunca he visto hombres inteligentes ser ingratos. Este autor, Johann Wolfgang, por ejemplo, él dice, ¿no? Hombres que leen, hombres que se informan, dejan de ser ingratos porque ahora entienden mejor a las personas. Pero la ingratitud es siempre un tipo de debilidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que hay una debilidad en nuestro carácter, que somos ingratos. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la gratitud? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Nos enseña
que debemos de agradecer a Dios por todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a agradecer a Dios por todo. Si hoy día recibes un sol, gracias a Dios por ese sol. Si hoy día, por ejemplo, si tienes casado y te tienes la ropa o tus calzoncillos han sido doblados y guardados, gracias a Dios o gracias Señor por tener una esposa. Si estás casado y dices porque me ha ayudado con mis calzoncillos. Pero ¿qué hacemos a veces? ¿Y mis calzoncillos? ¿Ya te olvidaste? ¿Mi vivir? Entonces, eso es lo que nos hace falta. Por eso en esta imagen dice, a veces volteo al cielo, sonrío y digo, yo sé que fuiste tú. Gracias Dios. Por algo pequeño a veces uno no quiere agradecer a Dios. Pero si uno empieza a ver a Dios en las cosas pequeñas, entonces en las más grandes va a comenzar a adorar y va a elevar su gratitud y se va a sentir más libre, más contento todavía. ¿Qué más? No solamente debemos agradecer en todo tiempo, sino también que debemos acercarnos a Dios con acciones de gracias. Dice el Salmo 95, venid, cantemos con gozo. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. O sea, cuando tú te presentas a Dios no es para quejarte, no es para reclamar, no es para hablarle de igual a igual, sino por la vida que tienes, por un día más que tú tienes. Si eres consciente que existe un Dios, que existe un creador y tú eres una criatura, entonces debes ir con esa actitud de agradecerle a Él y cantando con alegría. Por eso la gratitud en la Biblia está relacionado con el gozo, con el canto, con la alegría. Por eso más abajo dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. La gratitud, una vez más, encontramos para entrar al templo, llegar de su casa, del campo, viajaban a veces horas o días para llegar al templo y cuando llegaban sentían una satisfacción grande de estar en su casa y entraban ahí alabándole al Señor. Y cuando dice que entraban con acción de gracias, no solamente era de palabras, también llevaban algo, algún presente. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Podemos decirle, Dios, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por la vida y la bendición. Hoy le doy gracias. Sí, todos los días somos bendecidos por Dios. Entonces hay que agradecer por todo. Hay que agradecer cuando nos acercamos a Dios, que debemos agradecer por todo lo que Dios ha hecho. Sí, hay cosas que Dios ha hecho y no nos damos cuenta. Por eso el salmista dice en el Salmo 9, dice, alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. Esa es una muestra de alegría, pero contando, mencionando lo que Dios ha hecho, esa es gratitud. Y Pablo, por ejemplo, era un perseguidor de la iglesia, pero un día Cristo se presentó a su vida y Pablo dijo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Y dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora servía en la iglesia y estaba agradecido. Hablando Pablo a los Corintios, hablando, por ejemplo, de la muerte, de la resurrección, pero gracias a Dios que nos da la victoria. Entonces, encontramos que la gratitud es que por todo lo que Dios ha hecho, desde nuestro nacimiento hasta ahora, ¿cuántas cosas ha hecho Dios? De lo que Cristo ha hecho para salvarnos, para poder vivir ahora, eso es mucho.
y hay motivo por qué agradecer al Señor. Y también nosotros necesitamos agradecerle porque gracias a esa obra que ha hecho Cristo, nosotros ahora vamos a poder estar con Él. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que debemos agradecer a Dios antes de comer, por ejemplo. Así es. Muchos de nosotros no sabemos orar, no sabemos agradecer. Cuando sirven, somos, parece, los bárbaros que ni bien ponen el plato y ya estamos comiendo. Pero debe haber un momento para decir gracias. Si ustedes miran algunas películas americanas, aunque no son cristianos, como vienen de una cultura cristiana, se han acostumbrado a agradecer. Los primeros pobladores de Estados Unidos han sido cristianos y por eso es que Dios bendijo a esta nación y se ha hecho grande, pero ahora se están alejando de Dios. Yo escuché una vez el testimonio de una persona, dice que había un general que tenía a su hijo pequeño y como estaba muy ocupado, entonces buscó a una persona que venga a cuidar a su hijo, a instruirlo, y vino una persona para cuidar a su hijo pequeño, y era una cristiana. Y esta persona, como se quedaba en casa con el niño, comenzó a enseñarle a orar por los alimentos y le explicó por qué se debe orar. Entonces siempre oraba. Hasta que un día el general tiene una reunión con toda su promoción, sus colegas, una ceremonia especial. Él había armado y quería tener a su familia ahí junto a otros generales. Y dice que sirvieron la comida y de pronto otros generales empezaron a meter el cuchillo al plato, el tenedor, y el niño dijo, un momento, ¿acaso ustedes son perros? ¿No van a agradecer a Dios? Hizo pasar vergüenza a su papá, pero él pidió, ¿por qué no se agradece a Dios por la comida? Y eso es lo que debemos acostumbrarnos nosotros a agradecer a Dios por los alimentos, sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. Debemos aprender a agradecer a Dios. Y mucho mejor, por ejemplo, si lo hacemos juntos como familia. ¿Por qué? Porque Pablo, hablando a Timoteo, por ejemplo, dice, hablando especialmente acerca de la comida, o del Señor Jesús en Mateo capítulo 19, cuando había mucha gente por comer, queriendo comer, y solamente había poquitos peces y poquitos panes, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y el resultado de esa bendición es que pudieron comer los 5,000 sin contar los niños y los discípulos todavía se quedaron con 12 cestas de panes. Y Pablo hablando de Timoteo le dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Ahora, por ejemplo, si tú vas a comer, vas a trabajar fuera, no llevas tu comida y te vas a comer un menú y antes de comer dices, Señor, quiero que bendigas y santifiques esos alimentos, Señor, quiero que tú lo purifiques. Si aún cuando tenga bichos, ese bicho va a ser limpiado por tu oración, porque tú temes a Dios y tú estás agradeciendo a Dios por la comida. ¿Qué más? Que debemos agradecer a Dios en medio de las dificultades. Eso, debemos aprender a agradecer a Dios en medio de las dificultades. A veces hay dificultades económicas, a veces hay dificultades de salud, a veces hay dificultades familiares. Conozco familias que han perdido primero al papá, después a la mamá, después a la hermana. Entonces, están afectados. Una persona cercana, la vez pasada me entero que primero había perdido a su yerno
que su hija se quedó viuda. Después perdió a su esposo con cáncer. Y hace poco perdió a su hijo con COVID. Y aún ella estaba siendo llevada a ser internada, y cuando llegaron al hospital le dijeron, no necesitas internarte porque tú estás mejor que lo que está acá. Regresó a su casa y en su casa está ahora mejor. Eso es motivo para agradecer a Dios. Así es. Por eso le pedimos a Alfredo que agradeciera a Dios por esta oportunidad que le vemos aquí ya mejorando. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Todas las preocupaciones, todas las crisis, necesitamos llevarlo al Señor y pedir que el Señor tome control de nuestra situación, de nuestra vida, de nuestra familia. Pero dentro de la oración está el agradecer. Sí, puedes tener muchas preocupaciones, hasta seria preocupación. Pero en medio de todo esto, cuando te presentes delante de Dios en oración, empieza a agradecer primero, no a quejarte. ¿Qué más? Debemos de agradecer a Dios por nuestros amigos. Así es. ¿Cuántos amigos tenemos? Me imagino más de uno. Algunos dicen yo no tengo amigos. Sí tenemos amigos. Pablo, por ejemplo, tenía un amigo y él dice, doy gracias a mi Dios siempre mencionando de ti en mis oraciones. Estaba orando por Filemón. Sí, entonces lo consideraba un amigo y estaba orando por esa persona. Qué bueno sería poder agradecer. Gracias, Señor, porque tengo como amigo a Walter, tengo como amigo a Ricardo, tengo como amigo a Alfredo, tengo como amigo a Ángel, a Diel. Debemos considerarnos amigos y orar por esa amistad que comparten. Por eso en esta imagen encontramos esa lectura. Gracias por compartir tu vida conmigo, por hacerme reír, por las pláticas interminables, por tanto amor. Es un hombre agradeciendo a una mujer. Un hombre puede agradecer por la amistad de su hijo. Sí, los niños cuando nacen, crecen, miran a sus padres como sus héroes, sus amigos, pero a veces cuando llegan a la adolescencia de pronto se dan cuenta que el papá ya cambia, el papá deja de ser el amigo y marca sus vidas y no consideran más sus amigos. También debemos de tratarnos bien entre nosotros. Esa es la gratitud. Resultado de que tengo un amigo, un hermano, una familia, yo si quiero verdaderamente sentirme bien, debo aprender a tratar bien. Mira lo que dice aquí Pablo hablando a los Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo. Así es. Necesitamos nosotros tratarnos bien. Y si empezamos a agradecer a Dios por la amistad de alguien, entonces ya yo voy a considerar un amigo y no voy a querer lo peor para mi amigo, sino lo mejor. Y así es, aún en la familia, en este cuadrito, ahí tenemos ya, al zorro que dice, sorry, claro que yo también he cometido errores, pero la vida no viene con instrucciones, perdona. Así es, necesitamos nosotros aprender a ser agradecidos. ¿Cómo podemos aplicar la gratitud en casa, por ejemplo?
Hay que mostrar aprecio a mis padres y maestros por formar mi carácter. Por ejemplo, yo puedo decirle en palabras, puedo hacerlo en tarjetitas, puedo hacerlo con regalos, puedo hacerlo con unas comidas, puedo hacerlo con unos paseos. En estos días tal vez los paseos no funcionan, pero por lo menos las palabras, algunos regalitos. Valorar las cosas que he podido obtener y darles un buen uso. Es esta gratitud. Cosas que has podido obtener, valoras eso y le das un buen uso. Esa es la gratitud al Señor, gratitud por todo lo que te ha podido dar. 3, estar contento con el día vivido. Sí, puede haber sido un día muy caluroso, un día tal vez donde te has hasta accidentado, un día tal vez donde no has comido, has pasado hambre por el día vivido, con las personas que te has encontrado y las luchas enfrentadas durante el día. Hay que aprender a agradecer por el día. Expresar mi testimonio a otros del por qué estoy agradecido en este día. Eso es importante. Donde cuando te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento, agradecido a Dios por este día. Y yo te digo, ¿por qué? Entonces, si tú eres una persona que no eres detallista, bueno, pues por la vida, pero no más que la vida, tú has hecho algo en el día, porque Dios me ha permitido hoy día esto o lo otro. Entonces, eso es contagioso, contagioso. Y por último, dar las gracias a las personas por el valor de su apoyo, a Dios por la oportunidad de vivir y comer. Por ejemplo, si la esposa o la hermana o el padre o el hijo o el amigo han hecho algo por ti, necesitas tú decirle gracias, gracias. Y ellos se van a sentir contentos por lo que han hecho y tú estás reconociendo. Y van a querer a seguir haciéndolo porque van a decir, mira, me siento bien de hacer esto por tal persona porque esa persona me responde bien. Así es. Por eso, mis queridos hermanos, quería compartir esto con ustedes para poder aprender sobre la gratitud.